Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar las 4 fórmulas esas que quedaron de la clase pasada, las vamos a ver entre todos. Después vamos a hablar un poco de epistasia. Terminamos con epistasia y va a quedar abierto a consultas de ustedes, las que quieran hacer. Piensen que hoy es la última clase de genética, así que traten de sacarse absolutamente todas las dudas, porque la clase que viene va a ser un repaso general de genética. No es que vamos a repasar, sino que les vamos a preguntar sobre genética, todo, desde la primera hasta la última charla de genética, desde qué es un gen hasta 27 ejemplos de epistasia. Y así que nada, vayan haciendo un repasito general, porque la próxima es todo preguntas, básicamente. Así que bueno, si les parece, arrancamos con las preguntitas las formulitas del otro día. Vamos a hacer un repaso así rapidito por las 4 y después cualquier duda nos consultan al final, ¿sí? La número 24, arrancando por el sexo, lógicamente son hembras. Para México está usando ZW, tengan en cuenta eso. Creo que lo correcto es usar ZW, pero aquí en Argentina desde siempre se usó el XY y quedó el XY. Pero bueno, el ZW para ovíparos sería lo correcto, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo que es una hembra. Adelantándonos un poquito a estos genes, aparece acá el factor enzimático, el no factor enzimático, digamos, en homocigosis, con lo cual ya tenemos un canario lipocrómico, que es nevado y es rojo, y a su vez es eumo. Entonces estamos en presencia de un rubino, ¿sí? De una hembra rubino nevada. Vamos al segundo, XX, es decir, que es macho. Tenemos el gen de negro y el de ilusión en homocigosis, con lo cual tenemos un ágata. Tenemos el gen de nevado y de rojo en homocigosis también, con lo cual es nevado y es rojo, y a su vez es blanco dominante, ¿sí? Con lo cual estaríamos en presencia de un ágata blanco dominante de fondo rojo con estructura de pluma nevada. Después el 26, tenemos un macho, es negro en heterocigosis, con lo cual es un negro portador de marrón, oxidado, o sea, un negro portador de marrón. En este caso es de refracción azul, y es amarillo marfil mosaico, porque tenemos tanto el gen mosaico en homocigosis, como el amarillo, como el marfil, macho. Y por último, sí. En la anterior, eso es la de el ágata blanco dominante. Sí. Al estar el gen blanco dominante en heterocigosis, hace epistasia con el nevado. ¿Eso fenotípicamente se dice como lo acabas de decir, o solamente basta con decir ágata blanco dominante? No, si vamos si a un trabajo práctico, ¿sí? A un ejercicio, a un examen, si ustedes me ponen ágata blanco dominante de fondo rojo, ya está, con eso está bien. No le vamos a exigir la estructura de pluma nevada. Vale. Ese era, ¿no? Sí. Okay. ¿Está bien, Raño? Sí. Bien. Y bueno, después el último tenemos un macho, en este caso es negro oxidado, satiné, también en homocigosis, doble intenso y no amarillo. En este caso, la realidad es que no me di cuenta, fue sin querer poner no amarillo, la idea era poner amarillo, no sé por qué no me di cuenta y lo puse en minúscula. Para el que puso no amarillo está bien, para el que no puso nada también está bien, y para el que puso rojo también está bien, porque si no es amarillo, la única alternativa
al no amarillo, en cuanto a su alelo, es el rojo, o sea que cualquiera de las tres opciones también. Pero bueno, lo más importante acá es que estamos en presencia de un macho negro oxidado afectado por la mutación satinés. Claro está que no son los satinés típicos que encontramos en las exposiciones, porque recuerden que los satinés típicos son los Isabeles satiné, pero bueno, genéticamente esto se puede dar tranquilamente, así que nada, es un negro afectado por la mutación satiné, doble intenso. Consultas. Bueno, yo, Beto, bueno, sobre lo último me hinchaste, porque hice una interpretación muy rara del negro ese, porque al ser satiné, y siendo que el satiné inhibe la eumelanina, yo lo despigmenté de melanina al pájaro. Entonces, y como interpreté que era no amarillo, interpreté que no tenía, entonces yo le puse que era un macho albino, porque le saqué los colores por el no amarillo, le saqué el negro por el satiné y le dejé los ojos rojos. Claro, pero no. Sí. Primero que no, blanco no, porque no está el gen blanco. O sea, claro, que blanco no, seguro que no. Y en cuanto a que sea un canario lipocrómico, tampoco, porque no lo es. Genéticamente no es un canario lipocrómico. Si vos me aclarabas, suponete, fenotípicamente se va a ver como un canario albino, bueno, albino o lutino, o rubino, como le quieras llamar, ahí podría llegar a ser. Pero si me decís, ¿es un albino? Está mal, no es un albino. Está bien. ¿Y ahí cómo operaría el factor satiné sobre la melanina negra? La inhibe. Porque la inhibe, digamos, no se va a ver negro ese pájaro. No. ¿Y se va a ver marrón? Tampoco. Porque la feo también está inhibida. ¿Y de qué color sería entonces ese pájaro? Fenotípicamente va a lucir similar a un canario lipocrómico. ¿Sí? Norberto, ¿qué quedaría? ¿Como un ágata satiné? A vista. Fenotípicamente no habría forma de diferenciar un ágata satiné de un negro satiné. Epistasia. Fabián. Está silenciado, Fabián. Ahí está, no lo podía enganchar al microfonito. Yo realmente lo que me hago lío es en expresar entre lo que yo veo o el canario que se ve y el canario que es. No sé si me explico. En este caso, por ejemplo, yo hubiera puesto que veo un canario lipocrómico y no un canario negro. O sea, si bien entiendo que es un canario negro, fondo lipocrómico, me hago lío en eso, o sea, en qué poner, si la respuesta que corresponde es lo que yo veo, lo que se ve del canario, o si lo que representa la fórmula, son probablemente... A ver, lo que se ve tampoco es un canario lipocrómico, porque le soplace el fondo de pluma y el fondo de pluma es melánico, o sea que no es un canario lipocrómico. Un canario lipocrómico, por más que vos no le estés viendo el fondo de pluma, es parte del fenotipo el fondo de pluma, ¿sí? Porque no lo estás viendo porque no lo ves, pero si le arrancas un par de plumas sí se ve, o si lo agarrás y lo soplás también se ve, o sea que su plumaje también forma parte del fenotipo, con lo cual lo que estamos viendo no es un canario lipocrómico. Si vos me querés decir que fenotípicamente se luciría similar a un canario lipocrómico, te lo tomo, pero no es un canario lipocrómico. Porque aparte yo lo pongo con un negro, con un canario melánico, y no voy a sacar overos, voy a sacar canarios melánicos, con lo cual no es lipocrómico. Claro. Sí, y después, bueno, cuando entremos en el tema de epistasia, me va a pasar de vuelta lo mismo. O sea, yo voy a estar por un problema de epistasia, se va a ver un canario, pero en realidad es cómo lo expreso yo, cómo expreso... Si es algo epistático es diferente, o sea, un blanco es blanco, no es un blanco genéticamente amarillo, es blanco, ¿sí? Ahí sí tenés fenotipo, no tenés forma de saber si es amarillo o rojo, por ejemplo, es blanco, ¿sí? Una cosa es epistasia
y otra cosa es el efecto de la mutación, que porque vos lo ves muy claro, lo consideres un lipocrómico sin serlo. Está claro, está bien. ¿Mm? No, está bien. Como conclusión... Frank, sí, Fabián. No, perdón, que como conclusión, nombrar la fórmula, o sea, lo que está en la fórmula. Sí, lo que se expresa de la forma. ¿Mm? Franco. Sí, yo también lo analicé como los compañeros, o sea, asumí que el factor Satiné inhibe la eumelanina negra, así que como era N, inhibía la eumelanina negra y quedaba un Satiné. Intenso, pero me mató el EA minúscula porque como tú dices, no amarillo, pero yo lo asumí, no sé, igual yo le puse Satiné amarillo intenso, por ese raciocinio. Bueno, amarillo seguro que no, como les dije, era posible o no amarillo, o rojo, o nada. De última no pongan nada, pero amarillo justamente no, porque la A es tan minúscula. De todas maneras, repito que se me escapó, no fue que les quise hacer una huechada, yo no hago ese tipo de cosas, me conocen, así que nada, fue sin querer. Juan. Sobre la pregunta, la 25, sobre el blanco dominante, ¿ya? Yo le puse que por epistasia el blanco inhibía el rojo, digamos, la posición del rojo. O sea, solamente se iba a ver en aquellas partes típicas de incrustación, se iban a ver solamente los rojos, ¿sí o no? Bueno, el blanco dominante no inhibe el lipocromo, porque el lipocromo se ve. O sea, está relacionado con la clase de hoy de epistasia. Si ustedes me ponen que el blanco dominante provoca epistasia sobre el lipocromo, está mal. Porque el lipocromo se ve en la dominancia, pero se ve. O sea, es un blanco dominante, fondo rojo. ¿Qué pasa? Cuando surgió la mutación blanco dominante, no sé quién fue el pelotudo que le puso blanco, porque no es blanco. Es amarillo, afectado por una mutación. Porque se ve el amarillo, digamos. Es una reducción de amarillo. El amarillo está, y el canario genéticamente es amarillo. No sé por qué pusieron blanco dominante. ¿Por qué? Porque si el pájaro fuera de fondo rojo, la dominancia se vería roja. Entonces no tenemos ahí una inhibición. Pero el canario se va a ver con incrustaciones de rojo, digamos, ¿o no? Claro. Teóricamente, o sea, en vez de ser, Sí. porque obviamente cuando decimos es un blanco dominante, claro, las incrustaciones son amarillas y todos saben que viene del amarillo, porque las incrustaciones son amarillas, pero si vemos un blanco dominante con incrustaciones rojos, fenotipa, o sea, en el fenotipo, todos vamos a ver que viene de un rojo, digamos. No sé si exactamente, ¿cierto? Ya, entonces sí, se lo dice único que no está homologado y no se jura, ¿no? Porque el blanco dominante se jura con incrustación blanca, pero tranquilamente la podría tener roja si se lo trabaja con canarios rojos. Perfecto, perfecto. Entonces, algo ahí, que no solo viene de rojo, sino que es rojo. Si muestra rojo es porque es rojo. Claro, claro. Y pasa, y ya, ok, eso. Que sería como un rojo mosaico, pero afectado por una mayor reducción todavía, digamos. Claro. La reducción del hipocromo es más todavía que la de un mosaico. Yeah. Pero entonces, ¿produce epistasia? O sea, teóricamente, ¿produce epistasia? Sí, ¿contra qué? ¿Contra el factor rojo, digamos? ¿O contra el factor amarillo? No, contra el lipocromo no. Puede, o sea, contra lo que produce epistasia, un blanco dominante, es contra el área de depósito de los lipocromos, contra la estructura de la pluma, contra el área de depósito. Ya, contra el área de depósito. Pero no con el lipocromo en sí. Ah, perfecto. Es contra el área de depósito. Ya. Exacto. Ya. Esa era mi duda más gracias. Por ejemplo, no podés ver cómo sería la pigmentación de plumas largas del hipocromo si no estuviera afectado por el blanco dominante. Entonces ahí están mascarando cómo sería ese lipocromo si no estuviera la mutación. Ahí hace epistasia. No sobre el color del lipocromo, porque el color lo estás viendo. Y perdón, una aclaración ahí. ¿No se habla de eso? Pero de a poco. No nos hablemos. Yo les voy dando la palabra. ¿Quién habló recién? Yo. ¿Quién es yo? No sé quién es.
Peña. Sí. Sí, pero estaba primero ahí Carlos. Yo lo interrumpí, así que dale, Carlos. Carlos. Bueno, no, yo simplemente, porque justamente Rodri en una de las charlas anteriores dijo que cuando hablábamos de blanco dominante siempre hablábamos de un canario que era de fondo amarillo. Por eso yo en eso me mezclé, porque decía, era blanco dominante y a su vez rojo. Por eso yo no sé por qué asocié que la incrustación iba a ser una incrustación intermedia, digamos. Y cuando hablamos de un blanco dominante de concurso, un blanco Claro. dominante de concurso tiene que ser, la incrustación tiene que ser amarilla. Si viene roja lo tenemos que calificar porque está homologado, está estandarizado con la incrustación amarilla. El canario sigue siendo un canario amarillo con una reducción del área de depósito. Es más, el blanco dominante en realidad se relacionaría más a una categoría, si ves a la categoría como el área de depósito y no por la estructura de pluma, se relaciona más con una categoría que con una variedad, porque el hipocromo sigue siendo amarillo. Laura, vamos en orden, ¿eh? Ustedes me levantan la mano y yo les voy a dar la palabra a todos, quédense tranquilos. A mí me cuesta bastante el tema de la genética, si bien sé descifrar la fórmula, pero me cuesta mucho dar el resultado. Por ejemplo, en el 25, yo coloqué que era un macho blanco dominante, portador rojo nevado. Y después salen que es un blanco dominante, una gata, perdón. Eso es lo que a mí me confunde. Y después lo que me confunde es de dónde saco que es portador. ¿De qué sigla de la fórmula saco que es portador? Bien, vamos a la primera pregunta. Primero, no puede ser un canario lipocrómico porque no está la E minúscula. La E minúscula es la que te va a determinar si el canario es lipocrómico, ¿sí? El factor enzimático. La letra E está relacionada con el factor enzimático. Cuando la E es mayúscula, estamos hablando de un canario melánico. Si no está la E, es un canario melánico. Y si está la E minúscula, estamos hablando de un canario lipocrómico. Quiero aportar algo ahí, Beto. Sí. Que siempre, como hablamos la otra vez, ¿no? De que la sigla mayúscula es el dominante, sí. La sigla minúscula es el recesivo. En el caso de los genes que tienen dominancia intermedia, como en el caso del factor enzimático, en el caso del JASPE, la que se pone en mayúscula es la ancestral. Si bien ninguna domina, o sea, hay una dominancia intermedia, la que va en mayúscula es la ancestral y la que va en minúscula es la mutada, por decirlo de una manera. ¿Entiendes? Sí. O sea, cuando está la mutación va minúscula. En caso de que ninguna de las dos domine, si no, la mayúscula es el dominante y el recesivo es minúscula. Por ejemplo, el intenso es mutación dominante, domina sobre el ancestral, y el intenso es mayúscula y el nevado es minúscula. Y el blanco dominante lo mismo, ¿no? Sí, por eso en la 25 yo saqué que como el blanco dominante, por un problema, por algo de despistasia, que es una acción del gen que impide que otro gen se exprese, no puse que era un macho negro no oxidado. Bueno, a ver, espérame. Sí. El blanco dominante genera una cierta epistasia sobre el lipocromo. A la melanina no la toca. Okay. Lo mismo que el blanco recesivo o cualquier gen ligado a los lipocromos. Va a alterar al lipocromo, pero no va a alterar la expresión de la melanina. La melanina sigue estando, en este caso, ágata. Porque estamos hablando de un negro y de dilución. ¿Sí? O sea, ágata. El blanco dominante lo que te va a esconder, en realidad, como dijimos recién, ¿no? Son las áreas de depósito del lipocromo. O sea, aquí estaría enmascarado el nevado, si se quiere. Pero el rojo no, porque los bordes de las alas van a ser rojos. O sea que no sería portador de rojo nevado. Esa palabra no. Portador no va. No. ¿Dónde va la palabra portador? Y por ejemplo, portador es este. Bien. Es un negro portador de marrón. De marrón. Ahí está. O sea, la portación... Ahí voy, Carlos, dame un segundito. Quédense tranquilos que le doy la palabra a todos.
La aportación la vas a ver, o sea, respondiéndote la segunda consulta, Laura, Sí. cuando hay heterocigosis, ¿sí? Cuando dos genes son diferentes. Si dos genes son iguales, es decir, si tenemos homocigosis, no hay portación, o sea, tenemos Sí. el mismo gen en homocigosis, ¿no? El mismo alelo. Cuando hay heterocigosis, ahí estamos en presencia de un canario portador, si estamos hablando lógicamente de mutaciones dominantes y recesivas, si no hay una codominancia o una semidominancia. Si estamos hablando de mutaciones dominantes recesivas, cuando hay heterocigosis, ahí vamos a tener portación. Y en las fórmulas, ¿cómo las vemos? Porque en la parte superior de la fórmula, que siempre la relacionamos con el fenotipo, vamos a ver un gen, un alelo, que siempre va a estar el dominante en la parte superior, y en la parte inferior vamos a ver a su alelo recesivo. Sí. Ahí, de esa forma, expresamos la portación, y de esa manera tenemos que tratar de detectarla, ¿sí? Cuando tenemos la heterocigosis y la expresamos en la fórmula. Ahora sí, gracias. Bien. Carlos. No, justamente quería precisar eso, digamos, que como Laura había preguntado lo del nevado, ¿dónde se expresaba el gen recesivo cuando no estaba en homocigosis, lo de la aportación? Iba a aportar eso, pero ya lo aclaraste vos, perfecto. Reño. Sí, con respecto a ese mismo ejercicio al 25. ¿Es correcto indicar entonces que el gen blanco dominante actúa de forma incompleta, hace una epistasia incompleta sobre el gen amarillo, rojo y el marfil? No provoca epistasia ni sobre el gen amarillo ni sobre el gen rojo, porque vos lo ves. Lo que genera epistasia es sobre otros genes, por ejemplo, la del área de depósito del lipocromo. Vale. O sea, no es correcto decir no existe la epistasia incompleta, o es epistasia o no es epistasia. Exacto. Vale. Leo. Justamente eso de la epistasia en los dominantes. Cuando vos decís que puedes ejercer epistasia sobre el área de depósito, digo, ahí a mí me genera duda o confusión, porque digo, no siempre, o sea, el dominante bueno es el que manifiesta en las remiges el lipocromo, pero hay dominantes que son malos y que tienen mucho más lipocromo. Entonces, me cuesta entenderlo, porque si afectara al gen epistático del área de depósito, o sea, si fuese epistático sobre el área de depósito, limitaría, digamos, sería muy limitado el área de depósito y no tan expandido, digamos. Podés llegar a que un dominante tenga lipocromo en el lomo, por ejemplo. Sí. No lo veo, o sea, con respecto a los mosaicos. En los mosaicos, si bien puede estar más manchada la cara, puede tener más manchado el hombro, puede extenderse más o menos el pecho, creo que el área de depósito es como más controlada, que me da la sensación en los dominantes. En los dominantes me da la sensación de que hay dominantes que salen con lipocromo en lugares muy alejados del área de depósito de un dominante. Entonces me confunde. A ver, ahora si quieren después, cuando vayamos a hablar de epistasia, abordamos un poquito más el tema. Pero tanto el blanco dominante como el mosaico provocan epistasia sobre el área de depósito del lipocromo. ¿Por qué? Están muy acostumbrados a relacionar, que si bien no está mal, pero están muy acostumbrados a relacionar la epistasia con la inhibición. ¿Sí? Cosa, repito, no está mal, pero la epistasia no es solamente la inhibición. La epistasia se da cuando se enmascara un gen. El gen se tendría que expresar de una cierta manera, está en condición de expresarse de una cierta manera, y viene otro gen y altera esa forma de expresión. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos un canario amarillo intenso, ¿sí?
que el lipocromo se deposita en toda la pluma, de todas las plumas del cuerpo, ¿sí? Viene el gen blanco dominante y altera eso. En vez de depositarse en todo, se deposita solamente en una zona o en más zonas, si querés abordar los hombros, abordar lo que vos quieras, pero hay un enmascaramiento de cómo se debería expresar el lipocromo. Con el mosaico pasa lo mismo. Nosotros teníamos un canario intenso, o nevado, como quieras, como le quieras, cualquiera de los dos ejemplos es correcto, y vino el gen mosaico y alteró esa forma de expresarse. Lo enmascaró. Pero no siempre se relaciona con inhibición, sino que es más amplio el concepto de epistasia. Claro, perdón. Perdón. Algo importante para meter ahí, que hay que tener claro que estos genes que enmascaran a otros genes independientes, el mosaico, por ejemplo, o el dominante, estarían como modificando la acción del intenso y nevado, que a su vez está en condiciones de expresarse en el genotipo del ejemplar. ¿Se entiende? O sea, un canario mosaico a su vez es intenso o nevado genéticamente. No es que es mosaico o es intenso. Todo canario mosaico a su vez es intenso o nevado. Entonces, es como que cuando el mosaico está presente, no podemos ver cómo sería ese fenotipo, cómo sería ese intenso si no estuviera afectado por el mosaico. Entonces, como dijo Beto, la epistasia es cuando un gen o un par de genes enmascaran la acción, enmascaran o modifican la acción de otro gen independiente. Perdón, me sigo mareando un poco porque yo lo que entiendo poner en el mosaico, el gen mosaico es el que afecta el área de depósito del lipocromo. Sí. ¿No? ¿Es correcto eso? Ahora, no entiendo qué tiene que ver la epistasia, porque, digamos, el que está afectando la expresión del lipocromo en áreas de elección es el gen mosaico y no un gen de epistasia. No, no. Sí. No, mirá, a ver, la epistasia se da entre un gen que impide la expresión normal de otro gen no alelo, que está en condición de expresarse. O sea, el intenso es no alelo del mosaico, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? No es alelo, y está en condición de expresarse, ¿sí? Porque es dominante, o sea que estaría en condición de expresarse, ¿sí? Ese gen determina que el lipocromo se deposite en toda la extensión de la pluma. Vino el gen mosaico y te impide ver que el lipocromo se deposita en la extensión de toda la pluma. Yo entendí, Leo, que vos, o sea, creo que estás confundiendo que el mosaico es el gen o no del área de depósito del lipocromo. Y el área de depósito del lipocromo está determinada por múltiples genes, ¿no? Son genes cuantitativos. O sea, la cantidad de lipocromo son genes cuantitativos. Y el mosaico es un gen cualitativo que reduce el área de depósito del lipocromo, como lo hace el dominante de otra manera, pero lo hace un efecto parecido. Pero no, el mosaico no es alélico al área de depósito del lipocromo. Estos son los genes cuantitativos, que puede ser múltiples genes, y el mosaico o no mosaico es un gen específico. Y es un gen cualitativo. Si quieren, dejamos un poquito lo que es la epistasia para después y arrancamos viéndola con ejemplos más simples, porque estamos yendo al más difícil. Vamos a arrancar por lo más fácil, hacemos un punto y aparte con epistasia, sigamos con lo de la fórmula, saquémonos la duda con la fórmula y después retomamos epistasia. Jean Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con relación a Norberto, a la fórmula número 26, ¿sí? Yo ahí coloqué que era un macho mosaico amarillo marfil, ¿sí? Sí. Portador de marrón, pero tengo duda con la refracción azul. O sea, ¿cómo debería de nombrarse o no se nombra o solamente se expresa en el fenotipo?
Sí, lo podés mencionar, o sea, sería bueno que se mencione porque si no, es como que no estuviera, ¿no? Es un negro, negro oxidado, lógicamente, entonces es un negro de refracción azul, amarillo, mosaico amarillo marfil, portador de marrón. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. Después, a la hora de enjuiciarlo, se enjuicia junto con un pájaro que no es de refracción, pero a la hora de identificar el pájaro, ante la aparición de esta fórmula, es bueno decir que es de refracción. ¿Mm? Ya. Gracias. Gustavo. Bueno, mi duda ahí era con respecto a que, bueno, el blanco dominante era amarillo y como anterior a esa fórmula ahí era rojo, yo puse que era medio factor. Pero bueno, de la manera que lo explicaron ustedes, me quedó claro que hay fondo rojo y fondo amarillo. Exacto. No lo sabía, yo al pensar que era amarillo y rojo, pensé que era medio factor, le puse medio factor. Bien. ¿Podría un blanco dominante ser medio factor si se encontrara en heterocigosis con rojo y amarillo? Podría ser medio factor. Claro. A ver. Eso es un blanco dominante amarillo. Sí. Claro. Y ahí tenemos un rojo. Blanco dominante medio factor. Blanco dominante rojo. Perfecto. Clarísimo. Gracias. Justo con lo que dijiste, el medio factor, yo no estoy acostumbrado al medio factor, siempre les he dicho anaranjado, porque hay un abanico. ¿Estará bien decirlo de una manera o de la otra? Sí, sí. Mayormente siempre cuando decimos medio factor, sí es un pájaro anaranjado, ¿no? Pero también hay, o sea, nosotros acá también usamos el término de 3/4 factor o un cuarto factor cuando está más acercado hacia un lado o hacia el otro, pero claro. si le decís naranja está bien igual, Mario. Ya, ok. Fabri. Igual el pájaro puede tener los dos genes, amarillo y rojo, y expresarse rojo, pero sigue teniendo ese gen amarillo adentro. Entonces, en una posible descendencia me sale un amarillo, o uno de un lipocromo de no calidad buena como rojo. Perfecto, acuérdense que son genes aditivos y hay un abanico oscilante hacia un lado o hacia el otro. Exacto, pueden salir muy hacia el rojo o muy hacia el amarillo. Es muy normal, es muy común ver ejemplares que quizás están un poquito dorados, como amarillo, y que si le damos casasantina quedan rojos. O sea que cuando es medio factor, ustedes lo van a detallar directamente ahí en la fórmula. Sí, si en la fórmula le ponemos un gen amarillo y uno rojo, hablamos de un medio factor o un naranja, si le quieren poner un naranja. Perfecto. Juan. Una pregunta, Norberto. Nosotros tenemos acá en Chile cierta cultura, por ejemplo, no sé, por los negros oxidados amarillos le llamamos verde, o a los ágatas con fondo blanco le llamamos plateado. O sea, ¿hay algún problema que nosotros usemos esa nomenclatura o...? A ver, cuando ustedes tengan su colegio de jueces van a poder usar la nomenclatura que quieran, eso es... No, pero llamarlo, digamos, pero llamarlo así a usted, o sea, o yo tengo que... Sí, informalmente yo lo sigo usando a veces, ¿no? Verde o cobre o lo sigo usando. Claro, porque por ejemplo yo puse puse ágata plateado en vez de, qué sé yo, ágata blanco, ¿sí? O puse el verde, puse macho verde en vez de macho oxidado amarillo, o sea, puse, ¿me entiende o no? Entonces, a mí en un examen me gustaría que pongan negro amarillo, negro blanco, que es lo correcto, ¿no? Que, mira, justo mañana vamos a hablar de eso en la charla de que vamos a estar con ustedes. No, si la COP tiene esa... Sí, la COP tiene esa... La COP es negro amarillo, negro blanco, sí. Y por eso nosotros también nos adaptamos, ¿no? Porque aparte es lo correcto, porque primero que es más práctico, porque antes vos cuando querías hablar de los canarios negros,
Nosotros tendríamos que decir los canarios azules, verdes y cobres, tal cosa. Ahora decimos los canarios negros, tal cosa. Así es. Primero, la cuestión práctica es más rápida. Ya. Y segundo, que bajo normas COM en cuanto a la denominación de los pájaros, tipo, mutación que afecta al tipo, categoría, variedad, mutación que afecta a la variedad. ¿Cuál es el tipo? Negro. ¿Sí? ¿Cuál es la categoría? Intenso. ¿Cuál es la variedad? Amarillo. Negro, intenso, amarillo. Okay. ¿Alguna otra duda? Donación. Yo, Norberto, ahorita de lo que decía Fabricio acerca de que, bueno, el rojo y el amarillo, precisamente por ser alelos, pudiera expresarse en algún momento el rojo y en la descendencia un naranja, incluso un amarillo. Sí, si nosotros cruzamos, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero si nosotros cruzamos un amarillo con un rojo, sea de cualquier color, ¿no? Puede ser un negro amarillo con un negro rojo, cualquiera sea, lo más probable es que saquemos un pájaro intermedio, ¿sí? Sí. O por ahí rondando, cercano al intermedio. Bueno. Pero también puede ser que saquemos un amarillo o un rojo. Okay. Es menos normal, pero puede pasar. También piensen que intervienen otros tipos de genes en eso, como la calidad del hipocromo, por ejemplo, si el amarillo está un poco subido del hipocromo, es amarillo, pero está un poco dorado, ese amarillo, y lo ponemos con un rojo, y lo más probable es que empiece a tender hacia el rojo, o que salga rojo. O por el contrario, si usamos un rojo de mala calidad, y va a ser raro sacar un rojo, lo más probable es que tire para el otro lado. Ahí es cuando hablamos de la poligenia, de muchos genes que intervienen en la expresión final de uno. ¿Alguna otra duda? Leo. No, que yo en el último ejercicio, en el satiné, también me había hecho lío, porque había arrancado con que, bueno, nada, es un macho, es negro, es oxidado, y me había hecho mucho lío con esto de la melanina negra domina, qué sé yo, pero bueno, después terminé entendiendo que al afectarlo una mutación que justamente afectaba a la melanina, lo llevaba a convertirlo fenotípicamente en otro pájaro, ¿no? No sé si la conclusión es correcta o fue como una casualidad de haberle pegado a eso, pero o sea, yo lo determiné porque dije, bueno, el satiné afecta a la melanina negra, no la deja expresar, por ende no va a ser un negro. ¿Es bueno, correcto? en el fenotipo, en el fenotipo, en el subplumaje se ve. Porque si el pájaro quedaría completamente sin melanina, ahí podríamos llegar a hablar de un pájaro, si querés, lipocrómico. Pero melanina tiene el canal. Sí, pero al no expresarlo, digo, al yo convertir, digamos, decir que es satiné es correcto, pero es un mal satiné, en realidad. O que no La tiene respuesta correcta hubiera sido un negro satiné. Un negro satiné, esa era la respuesta correcta. Sí. Okay. De la misma manera que podría haber sido un negro eumo, un negro topaz, es un negro satiné. Después, cómo se vea fenotípicamente, o si está o no está homologado, es otra cosa. Pero la respuesta correcta hubiera sido negro satiné. Negro satiné. Ok. Gustavo. Yo justamente en esa pregunta solamente me quedé, no sé por qué, con que cuando se expresaba en satiné era solamente los ojos y me olvidé que inhibía la melanina. Entonces me quedé como que era un oxidado ojo rojo. Claro, y ahora después, bueno, escuchando ahí bien. Gracias. Bueno, Carlos. Sí, esa inhibición del negro en el satiné es epistasia, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Vamos a epistasia?
Fabri. Y también del afeo en el satiné. Exacto. Bueno, vamos a epistacia. ¿Dónde la tengo? Acá. Un segundo. Bueno, básicamente armamos 3 diapositivitas cortitas para mostrar otro ejemplo. Nosotros en el video, espero que lo hayan visto, que le pasamos de YouTube, estaba el clásico ejemplo que siempre se da, que es el fondo blanco. Pero bueno, nos pareció apropiado mostrar otro ejemplo como para tratar de empezar a abrir un poquito la mente, no quedarnos simplemente con el blanco, que hay muchos ejemplos de epistasia, que como dijimos antes, mayormente lo relacionan con inhibición, y no quiere decir que esté mal, porque sí, si hay una inhibición hay epistasia, pero es más amplio el concepto de epistasia, no solamente está relacionado con la inhibición. Bueno, acá tenemos, bueno, esto sería una célula, ¿sí? Gráfico, con todos sus cromosomitas en el interior. De ahí agarramos 2, uno es los 2 cromosomas sexuales y 2 autosomas. En los cromosomas sexuales marcamos 2 genes, el de negro, el de la melanina negra y el de la melanina oxidada, con lo cual estamos en presencia de un canario negro. Y después tomamos un autosoma, tampoco estamos seguros, de acuerdo a lo que hablamos en la charla pasada, ¿no? Que no estamos seguros si estos genes están todos en el mismo par de cromosomas, pueden estar en otros, pero lo pusimos en forma conjunta como para hacer gráficos, ¿no? Pero sepan que estos genes pueden estar en otros, son estudios que todavía, por lo menos en canaricultura, no se han realizado. Y pusimos otros genes, que son, por ejemplo, el de oxidación de partes córneas, el grado de oxidación de las partes córneas, el área de depósito de las melaninas, la calidad de la melanina, y pusimos un gen que se llama la capacidad de sintetizar la eumelanina. O sea, un canario negro, para poder ser negro, tiene que tener la capacidad de sintetizar melaninas, si no, no sería negro. Si no podría sintetizar la eumelanina, no sería un canario negro. Y bueno, y después los otros son genes más bien cuantitativos, ¿no? Que, bueno, en su conjunto determinan un canario negro, ¿sí? Porque tenemos negro, tenemos oxidado, capacidad de sintetizar eumelanina, o sea que el canario está sintetizando esto, y bueno, y estos son genes cuantitativos que van a variar si es más negro, más ancho, menos ancho, patas más oscuras o patas más claras. Después tomamos, este es otro ejemplo, no es que tomamos otros 2 cromosomas, sino que es otro ejemplo, que es lo mismo de antes, pero en este caso la eumelanina es marrón. Entonces tenemos el gen de eumelanina marrón, el gen de oxidación y los mismos de abajo, ¿sí? Con lo cual estamos en presencia de un canario canela, ¿sí? O bruno, como lo quieran llamar. Marrón, oxidado, y tiene la capacidad de sintetizar la eumelanina. Ahora bien, agarramos los mismos 2 ejemplos, este el primero y este el segundo, y se vieron afectados por una mutación en el gen que determinaba la capacidad de sintetizar la eumelanina. Apareció un gen, vino un gen, que en canaricultura llamamos INO o FEO, que provocó una incapacidad de sintetizar esas eumelaninas. Con lo cual, si bien aquí tenemos un canario negro oxidado, y aquí tenemos un canario marrón oxidado, fenotípicamente no vamos a ver ni un negro ni un marrón. Vamos a ver un pájaro simplemente oxidado. ¿Por qué? Porque esto está enmascarado por esto. El canario genéticamente sigue siendo negro, el canario genéticamente sigue siendo marrón, pero fenotípicamente es un feo hino. Y tanto este como este se van a ver idénticos. Pero genéticamente no lo son. Uno es un negro y el otro es un marrón. Preguntas. Yo agregaría ahí, Beto, el que no está en el grafiquito, que hay un gen para la expresión de feomelanina.
Entonces, en ambos, la expresión de feomelanina sigue visible porque no está afectada por el lino. Gustavo. En ese caso ahí de la inhibición, ¿son los feos fondo negro y fondo marrón? O sea, fenotípicamente son iguales, pero uno es negro y el otro es marrón. Pero en el subplumaje, Se ve igual. ¿igual los dos? Igual. Perfecto, gracias. Leo. Esto, porque ahí afecta el ejemplo que diste, que afecta a la melanina tanto negra como marrón. Y en la oxidación de las partes córneas, viste que decía oxidación de partes córneas. Sí. También afectaría por la incapacidad de sintetizar. Sí, sería otro gen hipostático, digamos. Acuérdense que tenemos el gen epistático, que es el que provoca la epistasia, y tenemos el gen hipostático, que es un gen que nos expresa por culpa del otro, digamos. Y ese sería otro gen hipostático. O sea que sería correcto que el gen de imposibilitar de sintetizar la eumelanina afectaría al gen negro y al gen que nos da la oxidación en partes córneas. Exactamente. Y a esos que puse ahí los afecta a todos. Afecta también, bueno, acá puse melánica, pero sería eumelánica, al gen que determina la calidad de la eumelanina, al gen que determina el área de depósito de la eumelanina, a eso los afectaría a todos. Pero al área de depósito, o sea, afecta al área de depósito, digamos, porque no lo deja manifestarse, pero el área donde se depositaría se expresa, no sé, como en el caso de los feos, por ahí en blanco. El tema, Leo, es que no siempre los feos son oxidados, por ejemplo, ¿no? O quizás no siempre los feos tienen feomelanina. O sea, sí en la exposición, pero un feo tranquilamente podría tener ausencia total de feomelanina por selección o por refracción azul, y no veríamos ese ocelado, por ejemplo. Entonces, vos quizás estás pensando en el contraste que se da la feomelanina y el espacio que deja la inhibición, y ahí te puedes dar una idea en realidad, porque la feomelanina también comparte una cierta área con la melanina concentrada, entonces es medio que te lo vas a imaginar, pero la realidad es que no lo vas a ver. Ok, ¿Sí? Correcto, entendí, gracias. ¿Dudas? Mario. Sí, básicamente el tema de la acción del gen hino, ahí se dice sintetizar, o sea, no puede producir melanina, ¿cierto? No es que no deposite melanina, sino que no puede producir. Eumelanina, sí. Ya. Ok. Te hice la corrección de eumelanina porque la feo sí. Sí, perdón. Sí, eumelanina, tanto la negra como la marrón. Sí, correcto. Exacto. Fabián. Sí, yo en este caso, cuando usaste, si bien entiendo que es el factor hino, en este caso, no sé por qué ese sintetizar la eumelanina me lo confundo o me lo confundí en principio con el factor enzimático, el gen de factor enzimático. Que bueno, también... básicamente el factor enzimático provoca algo similar, pero sobre toda la melanina, sobre toda la estructura melánica, no sobre la eumelanina. Incluido el afeo. Es así, mira, hay un proceso de síntesis de melanina, ¿no? En ese proceso de síntesis arranca en un lugar, vamos a hacer algo imaginario, porque la realidad es que no está estudiado, pero llega un momento que se divide el proceso en síntesis de eumelanina y de feomelanina. El factor enzimático inhibiría el proceso de síntesis de melanina desde su raíz. En cambio el hino está afectando alguna enzima o algo que interrumpe el proceso de síntesis cuando ya se ramificó en eumelanina. ¿Se entiende? Ah, sí. Entiendo. O sea, hay un proceso de síntesis de melanina en el que hay enzimas, hay proteínas, hay un montón de cosas,
no hay un estudio que se haya hecho en la canalicultura que diga específicamente, y sí, esta enzima el lino la hace desaparecer o la incapacita. Pero sí el proceso de melaninas, desde su raíz, está relacionado la melanina en la EU y la FEO. Después se ramifica. Entonces, lo que hace el lino es afectar simplemente el proceso de síntesis de EU. Y lo que hace el factor enzimático es afectar el proceso de las melaninas en general. Está bien, sí, no, está claro, está bien. Y hay seguramente también algún gen, un factor que afecte a la feomelanina solamente, seguro. La refracción azul. Claro. Nadal. Sí, Juan. También comenta en el tema, pues que la estamos enfocando la melanina de la pluma, pero también afecta la melanina de los ojos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el efecto que nos da, pues son los ojos rojos, porque inhibe la melanina que se deposita en los ojos. Entonces también el lino en los melánicos, pues es el tradicional faeo, por decirlo, pero también en los lipocromos, pues pueden ser los rubinos. ¿Por qué pueden ser los rubinos? Bueno, más adelante verán que un rubino pues podrá ser o el satiné, o eumo, o hino, ¿no? Por decirlo. O un Isabel Topacio. O Isabel Topacio, por decirlo. ¿Dudas? Es el momento para preguntar de pistacia. Carlos. No, yo quería retomar un poco lo que había planteado el Leo en un momento sobre el tema de los mosaicos, los intensos y los nevados. Estaría mal decir que el gen mosaico es epistático sobre el intenso y el nevado, y el intenso y el nevado vendrían a ser impostáticos. El tema... A ver, si lo relacionás con intenso como área de depósito del hipocromo, sí. Por estructura de pluma quizás lo puedes seguir determinando, ¿no? Pero si lo relacionás con área de depósito del hipocromo, está bien dicho. Eso. ¿Ibas a decir eso, Rodri? ¿Nadie más? ¿Ya está pistacia? Laura. Mi duda es la siguiente con respecto a las 100 preguntas que nos hicieron al principio. Sí. Yo, por ejemplo, contesté qué es lo que era la epistacia, pero nunca puse los 8 ejemplos. ¿Por qué? Porque no sabía de dónde sacarlos, solamente tenía lo del blanco dominante. Entonces, ¿de dónde? Yo sé que a lo mejor puede ser una pregunta muy básica y muy tonta, pero ¿de dónde yo puedo sacar esos ejemplos epistáticos? Bueno, primero, no es una pregunta tonta, porque de los prácticamente, no sé, Fabri, cuántos trabajos corregimos, deben haber sido unos 60, 70, ninguno puso los 8 ejemplos. Es más, creo que ninguno llegó a 5. Entonces no es una pregunta tonta, primero. Porque, estábamos esperando que la... Te interrumpo un poquito. Sí. Yo tengo que tomar estadísticamente, bueno, yo puedo decir que a través del video yo ya tengo un ejemplo del amarillo marfil y que vos después diste un macho amarillo y un marfil blanco. Ya tengo 2, suponte. Vos habías dicho 27. ¿De dónde saco los otros 27 ejemplos epistáticos? No, bueno, tampoco le vamos a pedir ya sé que tranquilo, lo dije. No, yo sé que no me va a dar los 27, pero lo que te quiero decir es cómo formulo esos ejemplos epistáticos, cómo lo voy, si lo voy disgregando, lo voy sacando del manual. No, eso no lo vas a encontrar en ningún lado, Laura. O la no lo vas a, así que acá les vamos a dar una mano, no es que los vamos a dejar solos. Yo no había dado más ejemplos porque nadie me los había preguntado. Pero no la combinación, porque a mí me encantan las fórmulas, pero no sé cómo combinar. Bien, a ver, como para tratar de razonarlo, siempre hay que tratar, para buscar ejemplos, que igualmente ahora los vamos a ayudar, pero para buscar ejemplos de epistacia, siempre hay que tratar de buscar epistacia. O sea, un gen que afecta la expresión de otro gen, no, o sea, no alélico, porque es otro gen, ¿sí?
afecta la expresión de otro gen que está en condición de expresarse. ¿Mm? Ahora sigo, Laura, pero hago una pregunta, a ver quién me responde. ¿Qué diferencia hay entre epistasia y portación? Portación son alélicos. No, en la epistasia... sí, pero falta algo. En la epistasia no hay portación, sino que la característica existe. En cambio, en la portación no se logra manifestar, digamos. Bueno, en ninguno de los dos se logra manifestar. Ninguno. En la epistasia tampoco. Pero, a ver si alguien da la tecla, Leo. Y la dominancia también está en la portación, ¿no? Porque digo, están los genes que dominan sobre los genes dominantes. No. A ver, Fernando. Está en condiciones de expresarse y no se puede expresar. Ahí va. Está en condición de expresarse. El gen que está enmascarado está en condición de expresarse. Si no estuviera el gen epistático, ese gen se expresaría. Claro. ¿Sí? Si no estuviera Ahí, ese... Carlos, sí. Sí, Beto, en el manual, cuando se habla de los efectos de la mutación, de ahí, bueno, de muchos efectos de la mutación se pueden inferir situaciones de epistasia, digamos. Porque, La realidad es que, o sea, no la vamos a complejizar mucho, pero prácticamente todas las mutaciones provocan epistasia. El asunto es que la mayoría lo provocan sobre genes cuantitativos. Pero casi todas las mutaciones provocan epistasia. No nos vamos a meter tan de lleno. Si nos ponemos a buscar 27 los encontramos, pero no es la idea. No sé si llegamos a 27 igual, pero por ahí andaríamos. Pero para bajar a planeta Tierra y tratar de visualizarlo y no complicarlos mucho, vamos a mencionar algunos, si les parece. El blanco, que es el ejemplo que dimos en el video, que está haciendo, o sea, el gen epistático está haciendo el blanco, y estaría enmascarando, puede enmascarar un sinfín de genes hipostáticos. El color del hipocromo, o sea, está enmascarando si el canario es amarillo o es rojo, está enmascarando la categoría, más allá de la estructura de la pluma, hablando del área de depósito, o sea, si es intenso nevado mosaico. Podría estar enmascarando al blanco dominante, podría estar enmascarando el marfil, podría estar enmascarando un úrcum o un pico amarillo, sin irnos a genes cuantitativos, ¿sí? Yendo a esos genes cualitativos, ahí tienen el blanco como, creo que es uno de los principales ejemplos que se da siempre. Siguiendo en esa línea, el blanco es el que inhibe el lipocromo, entonces todos los genes relacionados con el lipocromo van a estar como hipostáticos, y si lo trasladamos a la melanina, tenemos el factor enzimático. El factor enzimático provoca también epistasia sobre, lógicamente, los genes relacionados con la melanina, salvo que se exprese algo en los ojos, pero por más que haya alguna variación del color del ojo, tampoco sabemos de qué mutación se está tratando. O sea, si tenemos un lutino, no sabemos, como dijo recién Juan, no sabemos si el no factor enzimático está enmascarando o un satiné, o un feo, o un neumo, o un Isabel topacio, o la mutación que se les ocurra que pueda llegar a ojos rojos. El otro día mandaron, no me acuerdo si subieron a Facebook, mandaron un grupo una foto de un nido de 5 blancos. De 5 blancos había uno con ojo rojo, otro con ojo moradito, otro con ojo marroncito y otro con ojos negros. Y había un albino, un Isabel, un canela y un negro. Pero eran todos blancos. Bueno, el factor enzimático, entonces, cuando nosotros tenemos un canario amarillo, no sabemos si lo que se está enmascarando detrás es o un ágata, o un negro, o
o un ágata topacio, o un negro topacio, o lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque la melanina, salvo en los ojos, no la estamos viendo. ¿Mm? Sí, Giancarlos. O sea, Norberto, que la respuesta de las 100 preguntas se puede decir que los ejemplos era decir que el gen epistático está permitiendo que no se exprese el gen oxidación, No. Los 8 ejemplos eran 8 genes epistáticos distintos. Yo hasta ahora dije 2. El blanco y el factor enzimático. Ya. ¿Sí? Eso era lo que quería aclarar. Bien. Perfecto, gracias. Después, siguiendo, Lucas, ¿quería hacer una pregunta? Sí, cuando tenemos que hablar de epistasia, cuando tenemos que hablar de que un gen es epistático sobre otro, los genes hipostáticos, nos tenemos que referir específicamente al locus. Es decir, si nos queremos no nos referimos, es hipostático con... El hipostático no va a ser el amarillo, no va a ser el rojo, va a ser el color del hipocromo. No te entendí la pregunta. Que cuando hablamos de epistasia y nos tenemos que referir a un gen hipostático, por ejemplo, no hablamos de un gen amarillo o un gen rojo, hablamos de los genes que determinan el color del hipocromo. Como hablamos del locus. Bueno, no se lo vamos a poner mal si lo ponen cualquiera de las dos formas, ¿no? Tan basura no son. Claro, pero tranquilo, o sea, si pones el blanco es epistático sobre el amarillo y el rojo, no te lo vamos a poner mal. Son dos ejemplos. No, es uno solo. Es un solo ejemplo de gen epistático. A esa pregunta, sí. Si te pedimos ejemplo de gen hipostático, puede ser, pero si te pedimos de epistático, entonces es uno solo. Sí, es uno solo. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Sigo con ejemplos? Laura. Perdón que pregunte tanto. Dale. Puede ser al revés, que vos me pidas que yo te dé ejemplos, o que vos me des ejemplos y yo te diga si esos son epistáticos o no. En los ejercicios. No creo, no la rebuscamos tanto. No, quédense tranquilos que las preguntas del examen son más fáciles que las 100. Los que han hecho examen, ¿quién hizo examen hecho por mí? O por Rodri. Juan, creo que Juan y Marco. Creo que fueron los únicos que hicieron examen hecho por mí acá. Y Juan, decí la verdad, son fáciles mis exámenes. Con esa cara. Pero yo les recomiendo que se pongan a estudiar, eso sí. No, a ver, uno intenta... A ver, yo creo que el examen teórico es el último paso, ¿no? Siempre con Rodri decimos lo mismo, métanle a la práctica, porque la teoría después se termina aprendiendo hasta en etapa de practicantado, ¿no? Porque recuerden que tenemos una etapa de aspirantazgo y tenemos 2 años más de etapa de practicantado. Entonces, la teoría también se termina aprendiendo y fijando en esa etapa de practicantado. Nosotros acá le estamos dando con un caño. Juan, por ejemplo, Juan lo hace mucho más distendido, lo hace mucho más tranquilo. Son diferentes instancias, ¿no? de lo que es la ornitología en México y lo que es la ornitología en Argentina. Allá están comenzando, por así decirlo, dando sus puntapiés inicial. Nosotros, Chile, si bien no tiene colegio chileno de jueces, es una ornitología ya avanzada, no es que están comenzando, ya hace muchos años que hay ornitología en Chile. Es más, les diría que las 100 preguntas, la mejor fue de un chileno, o sea, las mejores 100 preguntas, digamos, sin dar nombres. Por eso, pero bueno, no se asusten, porque después los exámenes no les voy a pedir 27, no les vamos a pedir 27 ejemplos de epistasia. Quédense tranquilos. Mayormente los exámenes son para pensar, son para deducir, ¿no? Alguna formulita va a haber seguramente, pero apostamos más a otras cosas.
primero el reconocimiento, el juzgamiento. Nosotros le damos mucha importancia al juzgamiento, que en Argentina nunca se le dio mucha importancia. Nosotros creo que es lo más importante para nosotros, el reconocimiento, y a lo último la teoría. No quiere decir que no sea importante, pero miramos más lo otro. Entonces no se asusten con la teoría, porque hay tiempo para aprender. Para ejercitar el ojo, para tener buen ojo, no hay mucho, pero para aprender teoría sí. Juan. Bueno, yo también mi experiencia con Nadal y Meloni, y bueno, pues también con algunos otros jueces de ahí de Argentina, con el Colegio de Jueces Argentina, es que lo importante es que te hagan reflexionar. O sea, que comprendas las bases para que lo puedas ver tú en tu laboratorio con tus canarios o en una exposición, o puedas darte un motivo de utilizar la forma conceptual y la llevas a la práctica en ese sentido. Muchas veces nos hacemos empíricos, pero a veces no podemos contestar otra cosa porque no estamos fundamentados sobre las bases. Entonces, ahorita, por ejemplo, el término de epistasia da confusión, pero yo les aseguro que cuando entiendan el término de epistasia, nada más es cuestión que te pregunten de uno al otro y empiezas a deducir, empiezas a razonar y dices, bueno, sí, efectivamente es epistásico bajo este otro. ¿Por qué? Pues porque de alguna otra manera ya lo estás digiriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi experiencia, los exámenes a veces a todos nos causan tensión, a algunos más, a otros menos, pero bien, siempre es en un sentido de desarrollo, ¿no? Siempre. Los exámenes también se hacen para que tú mismo te des cuenta en qué es lo que tienes que fortalecer, y de alguna otra manera la seguridad que te va dando a ti, pues cuando haces un examen. Yo la primera ocasión que trabajaba con Nadal en México, le pedía que me hiciera examen, que me preguntara, porque para mí era importante, ¿no? O sea, poderme medir y poder saber realmente en qué pudiera estar equivocado, ¿no? Entonces, eso es la importancia de un examen. Y lo importante, pues, es la iniciativa de uno, automotivación, los objetivos que uno tiene, y bueno, pues todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, y este es un grupo en el cual, como todos los grupos de capacitación, pues en los cuales estamos en el mismo sentido, y bueno, pues no hay esa tensión, no se debe de ir controlando esa tensión, porque se hace un equipo de trabajo de apoyo, ¿no? En ese sentido. Bien, gracias Juan por las palabras. Y también para agregar que quizás hay una cuestión de compromiso que para nosotros es fundamental, más allá del conocimiento. Porque aprender, tenemos tiempo para aprender, pero si una persona no tiene compromiso hoy, ni mañana, ni pasado, y no lo va a tener nunca. Y si una persona no es ética y no es moral, no lo va a hacer hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, hay esas dos cuestiones de las que hablamos en la primera charla, para nosotros son fundamentales, ¿no? Y estoy seguro, hablo por mí, pero creo que hablo también por Rodri y por Fabri, que aquella persona que realmente muestre el compromiso, las ganas, la voluntad, la autosuperación, tarde o temprano termina siendo juez. Y después, yo repito, tienen la etapa de aspirantazgo para aprender, tienen la etapa de practicante para aprender, que son otros 2 años, o sea, tiempo hay, el asunto es dedicárselo, ¿no? Que sí o sí hay que dedicárselo el tiempo, y es mucho. Pero bueno, no se asusten con todo esto de epistasia, porque los exámenes, el otro día estábamos hablando con un juez, no viene al caso, no vamos a dar nombre ni nada, y decía, ¿qué carajo sé yo lo que es epistasia? O sea, un juez no dijo eso. Pero también lo he dicho en otras charlas, la diferencia entre un juez y un criador es un examen. Sea juez o no juez, no significa que sepas más o menos, es simplemente un título, y lo que nosotros intentamos crear acá no son jueces, sino buenos jueces. Así que
cuanto más conocimientos les podamos ir metiendo en la cabeza, para nosotros mucho mejor. Bueno, ¿vamos a seguir con otros ejemplos o no quieren más ejemplos? Sí, claro. Bueno, Sí. Laura. No, yo sí quiero más ejemplos y la otra duda es, por ejemplo, si yo voy a ver un pájaro en alguna exposición o algo, yo sé que si ese pájaro tiene epistasia o no, no lo voy a saber. ¿O sí lo voy a saber? Sí, si es o sea, si tiene genes epistáticos, que son los que estoy dando, el pájaro... Claro, a través de los ejemplos. Claro, Claro, solamente por eso. sí. Ok, gracias. Bueno, di factor enzimático y di blanco. Mario. En realidad, más que los ejemplos, creo yo que parte por analizar qué efecto tienen las mutaciones sobre el resto de los genes que participan en el canario para ir pensando en qué es epistático. O sea, creo yo que no basta con aprenderse el ejemplo, sino que por qué lo es. Mirá, como dije al principio, todas las mutaciones tienen una cierta epistasia. Todas. Pero pueden decir cualquiera y nosotros le decimos cuál es el gen hipostático de esa mutación, pero a lo que vamos es, o sea, los ejemplos clásicos dentro de la ganaricultura son poquitos, no son tantos. Por eso hablaba de conociendo esos ejemplos, alcanza, pero sí, como bien vos decís, Mario, todo esto es interpretación. Conocer los efectos de las mutaciones creo que es el punto de partida, que ya los vamos a ver, es un punto de partida que nos abre muchas puertas, no simplemente en la genética, sino también en la identificación de canarios, visualmente, de saber qué mutación es, porque si intentamos acordarnos de memoria qué mutación es, estamos fritos, no se lo van a acordar. Es interpretar, ¿no? Interpretar lo que conocemos, relacionarlo con genética, relacionarlo con lo que vemos, con lo que no vemos. No son tanto los conceptos teóricos que tenemos que aprender, pero sí hay un abanico gigante en donde aplicarlo. Bueno, el feo, que es el ejemplo que di recién, el feo hino. Gen hipostático es el color de la eumelanina. Carlos. Esto, una consulta. Me parece que lo dijiste, pero quería ratificarlo como para... El factor enzimático es un supuesto de epistasia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, feo hino, entonces dijimos el color de la eumelanina, si la queremos complejizar un poquito más, la calidad de la eumelanina, la oxidación de las partes córneas. Como genes hipostáticos. ¿Estamos bien? El satiné puede ser considerado epistático también. Genes hipostáticos del satiné, la eumelanina negra. Recuerden que si tenemos un canario satiné que genéticamente tiene eumelanina negra, no vamos a saber, o sea, no tenemos forma de saber si es un diluido o un oxidado, no hay forma de saberlo, no sabemos si es un negro o un ágata. Y ahí voy, Franco, va a enmascarar también todos los genes relacionados con la feomelanina, ¿no? El área de depósito de la feomelanina, el grado de oxidación de la feomelanina. Franco. Lo que tú indicabas cuando afecta
por el subplumaje se puede saber si viene de oxidado o diluido. No, no creo, ¿eh? No, se va a mostrar igual. ¿No? No cambia el subplumaje cuando es gris, yo decía viene de negro, y cuando es como una especie de marrón suave viene de... Pues es ¿De muy marrones? cuantitativo eso. Está muy ligado a lo ¿No? cuantitativo. Ok. Gustavo. Yo, bueno, antes de escuchar esto, de entender más o menos de esto de epistasia, pensaba o relacionaba la epistasia como que era un accidente genético o algo por el estilo. Ahora, viendo que son genes así, te hago una pregunta. Bueno, ¿la epistasia es hereditaria? ¿Los genes epistáticos son hereditarios? El gen es hereditario, ¿El ¿no? La gen? epistasia. Sí. Bien. Ahora, como dijiste recién, hay mutaciones que tienen genes epistáticos. Mi duda es, No, la no, epistasia... para. No hay mutaciones que tienen genes epistáticos, porque la mutación es un solo gen. O sea, la mutación no tiene genes. Ah, bien. La mutación es epistática o no epistática. Bien. Ahora, ¿hay mutaciones que se lograron gracias a genes epistáticos? No, a ver. Las mutaciones, son cambios en la información genética. ¿Sí? Bien. Sí. Esa mutación puede o no ser epistática. Ah, bien, bien. Pero no es que la epistasia haya hecho que eso cambie, digamos. Que haya mutaciones nuevas. Bien. No. Perfecto. La mutación es una nueva alternativa para un gen, es un alelo en realidad. Es una Bien. alternativa nueva dentro del mismo gen. Lo que cambia es la expresión de ese gen. Perfecto. Bien, gracias. ¿Estamos? Donación. Puede ser un gen hipostático también en el caso de Satinella eumelanina dispersa. A ver, en todo caso tendrías que mencionar la eumelanina negra, porque la marrón no está inhibida. Entonces, la eumelanina marrón dispersa va a formar la envoltura y un pájaro puede ser más o menos envuelto. O sea, el grado de oxidación de la melanina dispersa no está inhibido porque en un canario satiné Isabel o canela puede ser más o menos oxidada la envoltura. Lo que sí va a estar inhibido va a ser la eumelanina negra. Beto, ahí no quiero entrar en profundidad como decías antes, pero como decías antes de que todas las mutaciones hacen epistasia en algún punto, el satiné también haría epistasia sobre, no lo quiero complejizar, ¿no? Pero haría epistasia sobre la melanina marrón también, y sobre la melanina dispersa marrón, pero no lo vamos a considerar porque es más complejo, porque sí la modifica, ¿no? Si no estuviera la mutación satiné, la melanina marrón se vería diferente, o sea que está modificada. Pero en la canalicultura no consideramos como epistasia eso, vamos a ejemplos más concretos, más a la inhibición, más a lo que es más evidente. Pasa que no quería decir que está mal, de que no hay epistasia, porque en realidad la hay, técnicamente. ¿Dudas? ¿Gustavo? A ver yo si estoy errado acá. La refracción azul sería epistático sobre el gen de la feomelanina. Sí, sobre todo los genes relacionados con la feomelanina. Ahí tienen otro ejemplo, ¿sí? O sea, la cantidad de feomelanina, la calidad de la feomelanina, el área de depósito de la feomelanina, el gen de refracción azul. Y el gen de oxidación. De la feo. Sí. Ya más o menos la voy entendiendo cómo es. Bien, bien. Como dije en el video, es un término complejo que lleva tiempo asimilar, lleva tiempo comprender. Si hemos tenido la posibilidad de experimentarlo en el criadero, se nos facilita mucho,
¿Mm? Mario. Sí, Rodrigo mencionó sobre el gen de la oxidación. Significa que en definitiva está diluyendo un poco esa oxidación. O sea, no es tan oxidado. No, habló de la oxidación de la FeO. La FeO. Y de la directamente no la FeO. vemos. De la FeO. Sí. No, ya, ok. Ya. O sea, como un gen diferente al oxidado que está ligado al sexo. En realidad, perdón, ¿no? Pero el gen oxidado es el gen que oxida las melaninas dispersas. Cuando el gen oxidado está afectado por la mutación Ágata, o sea que está diluida las melaninas dispersas, se diluye tanto la EU como la FeO. Entonces, cuando hay refracción, estaba hablando de refracción, ¿no? Sí. Cuando hay refracción no podemos ver el grado de oxidación en la FeO, no podemos ver en la FeO si es un oxidado, por ejemplo. Si hablamos de un hino acoplado, el FeO hino acoplado a la refracción azul, no podríamos ver ni la EU ni la FeO y no podríamos ver si es oxidado o diluido. Ok. Quizá lo hice muy complejo, pero bueno, muy rebuscado. Bueno, ¿cuántos ejemplos vamos? ¿Vamos 5? 5. Bueno, blanco dominante. Ya lo hablamos antes. Que no está, recuerden que no enmascara el color del lipocromo. El color del lipocromo lo vemos, Leo. Te hago una pregunta, porque yo creo que lo había puesto y no sé si estaba bien. ¿Los lipocrómicos hinos también es un ejemplo de epistasia? En realidad entra dentro del factor enzimático. Pero al ser hino no es otro, porque el factor enzimático, bueno, eso no lo entiendo, porque en el factor enzimático afecta las melaninas, pero en los ojos sí siguen expresando melaninas negras, pero cuando... A ver, los canarios lipocrómicos de ojos rojos no son una mutación, sino una combinación de mutaciones. No son una mutación, no es que tengo un verde y lo afectó una mutación y se convirtió en lutino. No, eso no existe. Ese verde, para convertirse en lutino, tiene que estar afectado por 2 mutaciones. ¿Sí? La del factor enzimático, que torna al canario lipocrómico, y después por cualquier otra mutación que torne los ojos rojos, sea eumo, sea satiné, sea Ágata eumo, sea Isabel topacio, o sea FeO hino. ¿Sí? Por cualquiera. Entonces, vos el que está provocando ahí la epistasia es el factor enzimático. Porque si vos no tuvieras el factor enzimático, el canario sería un FeO, o sería un satiné, o sería lo que sea. ¿Sí? Ok, clarísimo. Giancarlo. El eumo... perdón, no sé. Ahí voy, Carlos. Aguanta un cachito. Giancarlo. Norberto, o sea que cuando hay gen epistático presente, ¿siempre está ocurriendo o no siempre ocurre? ¿O en qué momento ocurre? Repetime porque no te escuché. ¿La puedo hacer ahora? Ahora la retomo. Disculpe. Tengo bulla. Bueno, dale. Arreglá ahí el quilombo y la sede de nuevo. Carlos, decime vos, Carlos, mientras Giancarlo ahí está silenciado, Carlos. No, sí, decía yo que yo había puesto una como que el canario eumo que inhibe el FeO también. Como una situación. No, el canario eumo no inhibe la FeO. ¿Inhibe el FeO? No, la diluye. ¿Y esa dilución no es un supuesto de epistasia? A ver, entra dentro del marco de las epistasias complejas, de la misma que hablaba Rodri antes. Sí. Podría ser, pero no los queremos complicar con eso. ¿Giancarlo, solucionaste o sí? Sí, no. ¿En qué momento ocurre la epistasia?
y voy es que si por lo menos el gen epistático, en este caso el satiné, cada vez que se cruza, ocurre epistasia. Claro, o sea, no hay un momento en el que ocurre la epistasia. Siempre hay epistasia con esos genes. Siempre, no es que pasa epistasia cuando, no. ¿Cuándo? Cuando está el gen. Si el gen es epistático siempre. ¿Sí? Bueno, el blanco dominante ya lo dije. El mosaico. Lo mismo. Sería lo mismo que el blanco dominante, digamos. Las áreas de depósito del lipocromo. ¿Cuántos vamos? 7. 7. Bueno, el topacio. Grado de oxidación de partes córneas. Y si queremos también, grado de oxidación de envoltura, pero ya es más complejo de verlo. Pero los topacios, por más oxidados y oscuros que estén, las partes córneas siguen siendo claras. Con lo cual, el grado de oxidación de las partes córneas está enmascarado. ¿Pasaría lo mismo en el eumo? Exactamente. Ese es el último ejemplo que iba a dar. El eumo... Marco, sí. Sí. De hecho, es el ejemplo de la pregunta 23 y 24, ¿no? Que no podemos ver el Isabel. Y igual tiene enmascara lo que es el grado de oxidación de las partes córneas. De las partes córneas. Bueno, ¿qué tiene? 9 ahí. Bueno, creo que esos son los más comunes. Después creo que ponernos a buscar más es, como decía Rodri, de empezar a hilar muy finito y buscar, o sea, cosas más complejas. Pero ahí ya tienen algunos ejemplos como para relacionar. ¿Mm? Creo que son los más comunes y los más aplicables. Fabián. No, si podías repetir el último porque me quedé enganchado. El último que diste, el eumo. Yo di el topacio y después Juan dijo que sería aplicable también el neumo para lo mismo, para el grado de oxidación de las partes córneas. Sí, sí. Leo. Sí, perdón, vuelvo a lo mismo, pero no por insistente, sino por no entenderlo. Sigo teniendo el mismo problema, ya un poco más claro, pero no del todo, sobre el blanco dominante y sobre el mosaico. Porque entiendo eso de que el lipocromo está y podría manifestarse en todos lados, pero por epistasia solo va a las áreas de elección. Pero no, a las áreas de elección va por efecto de la mutación. Sí. La epistasia se da sobre otros genes, sobre los genes relacionados con la cantidad de lipocromo o las áreas de lipocromo ancestrales. O sea, la mutación reduce el área de depósito del lipocromo, ¿sí? Y está enmascarando lo ancestral, el área donde se deposita todo el lipocromo, ¿sí? El intenso y el nevado, por ejemplo, están enmascarados por el mosaico. Y el dominante también está enmascarando el intenso y el nevado, ¿sí? El mosaico también, si se quiere. Por ejemplo, te hago una pregunta como para que quizá lo entiendas mejor. Tenés una línea de blanco dominante que lo venís criando con mosaico. Y uno de tus canarios es blanco dominante ya de la descendencia de varias generaciones, siempre o mosaico o blanco dominante. O sea que los blancos dominantes son mosaico, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Bueno, sí. ¿El blanco dominante tiene buena máscara o no tiene buena máscara? No tendría que tenerla. El blanco dominante... No se la vas a ver, pero no sabés si la tiene o no la tiene. Claro, ahora ahí está, por eso. ¿Es buena o no es buena? No lo sabés, estás a ciegas. ¿Por qué? Porque hay epistasia. Quizá de ese blanco dominante sacás el
el amarillo mosaico campeón del mundo. O capaz viene uno con o capaz te salen todos con la careta partida. Sí, No sabés qué calidad de máscara tiene ese canario en su genoma, en el genotipo. Ok. ¿Por qué? Porque está mascarado por el blanco dominante. Ok, ahora sí. Ahí sí, ahí entendí. Y la última, digo, porque ahora cuando dijiste lo de la careta partida, a mí me tocó ver un pájaro, creo que era un cobre, que era, la mitad del pájaro era intenso y la otra mitad era nevado. El pájaro, literal. Eso es un half-sider, es una aberración. Una aberración. Ah. Mayormente en esos half-sider, mitad es macho y mitad es hembra. Pues cromosomático eso. Ah. Normalmente es un cambio en la cantidad de cromosomas, o en la forma de un cromosoma. Hay varios tipos de aberraciones, creo que hay más de 5. Pero es cromosomático. Pero ahí, cuando vos decías que mitad es macho y mitad es hembra, ¿en el mismo ejemplar? El mismo ejemplar. Bueno, yo tengo una perra que es hermafrodita, digo, por ejemplo. Que tiene Y bueno, más o menos es una aberración similar, ¿no? No es lo mismo, pero... Exacto. Giancarlos. Hoy precisamente estaba viendo Facebook y se abrió una pequeña discusión en modo amable, por decirlo, donde un chico presentó unos canarios blancos dominantes y él decía que venían de padre blanco recesivo y hembra amarilla marfil. Entonces, analizando, para que se exprese un canario blanco dominante, ¿el padre no tendría que ser blanco dominante? Y el padre blanco es blanco dominante. Está enmascarado. Por eso, o sea, ahí ocurre la epistasia. Porque él dice que es blanco recesivo el padre, y la hembra es amarillo marfil. ¿Puede salir un blanco dominante? Ese blanco recesivo está enmascarando a un blanco dominante. El canario es blanco recesivo y blanco dominante a la vez. Sí, entonces alguien más La aclaró clase de mañana. Fabri, decirle que mire la clase de mañana. Decirle, le ibas a decir. A eso iba. Mañana a 19 horas Argentina vamos a dar exclusivamente ese ejemplo del blanco dominante recesivo. Sí, porque alguien más dijo que no, que tenía que haber solamente un blanco dominante para que pudiera expresar hijos blanco dominante. Entonces se abrió esa discusión ahí. Bueno, tranquilamente puede ocurrir, pero bueno, como dijo Rodri, y como mañana va a decir Fabri, el blanco recesivo está enmascarando el dominante y el pájaro es recesivo y dominante a la vez. Fenotípicamente recesivo. Exacto. Perdón, ¿un blanco recesivo puede portar dominancia? Porque blanco recesivo... No porta. Son No independientes. son alélicos, claro. Son genes independientes uno con el otro. Pero, Fabri, este ejemplo no lo vamos a explicar, que lo vean mañana. Mañana. Se habla justo de eso. ¿Eso se puede saber viendo quiénes son los padres de ese blanco recesivo? No. Viendo los pichones lo puedo saber. ¿Viendo los pichones? Ajá. Ah, también. Claro. Porque los padres podés intuir, pero no estar seguro. Bien. Bien. Alguien había levantado la mano antes. ¿Quién fue? Gustavo. Fernando. ¿Fer? Y yo tengo, saqué de satiné blanco, saqué el año pasado satiné dominante. Así que ahí va. Este bueno, año estoy sacando ahí es cuando les digo que
que cuando nos pasa en el criadero, lo asimilamos más rápido, no nos sirve, porque, y sí, ahí está, epistasia. Ahora entendí, ¿no? Cuando nos pasa, termina siendo más simple. ¿Mm? Preguntas. Giancarlo. Ahora, cuando por lo menos el cruce de un rojo intenso con un rojo nevado y sale, obvio que no va a ser una pluma completa, sino sale una pluma negra que se dice que es descendencia del cardenalito, ¿eso también estaría en epistasia? No, a ver, eso es un mito. Cuando sale una pluma melánica en un canario rojo no es porque venga del cardenalito, sino porque creo que ya lo hemos dicho, pero todos los canarios lipocrómicos son overos, seleccionados de tal manera que no muestran overismo, pero genéticamente siguen siendo overos. Por eso los ojos negros. Los canarios siguen siendo overos y hay una cierta selección o genes cuantitativos que, por más que los padres no tengan mancha, algún hijo puede llegar a salir manchado. Claro, en los rojos, amarillos, los lipocrómicos. Lo que sí es una manifestación de un gen ancestral, por eso, y si estamos hablando de canarios rojos, podríamos remontarnos ancestralmente al cardenalito, ¿o no? O al canario. O al canario, sí, no tiene por qué ser el cardenalito, porque si no en los amarillos no se vería. Pero claro, también. Sí. En el caso sí, digamos, cuando hablamos de un canario amarillo sí, pero en el canario rojo no desciende del cardenalito. Sí, pero no tiene nada que ver eso. Juan. Bueno, lo que sí es cierto que cuando metes descendencia de cardenalito muy cercana, pues sí te salen muchos canarios overos, ¿no? Rojos. Eso, sí, pero no porque sean cardenalito, sino porque el cardenalito no está afectado por el overismo, por el factor enzimático. Sería igual de aplicable a cruzar un rojo con un cobre. Sería el mismo ejemplo, cruzar un rojo con un cobre que un rojo con un cardenalito. Es correcto. El cardenalito es un negro oxidado también. Exacto. Leo. Hay una pregunta en relación a esto, a la manifestación a veces de plumas melánicas en los lipocrómicos. Ahí también hay algo que se me hace raro por la epistasia, por el factor enzimático. Es por codominancia. Pero digo, por factor enzimático, supuestamente no podría manifestar melaninas. No es total la inhibición, es parcial. O sea, es en ciertas zonas. Después por selección, o sea, está ligado a múltiples genes, se les dice genes de locación, que pueden ser muchos. Uno que localiza la melanina en el pico, por ejemplo. Es algo muy, muy cuantitativo. La inhibición esa se da en esos múltiples genes y por selección vas limpiando toda la melanina del ejemplar hasta lograr un lipocrómico. O sea, cuando se dio la mutación por primera vez, apareció un canario con una mancha lipocrómica, nada más. Claro. Esa es la mutación, un pío. Pero por eso, pero el enzimático, entonces, la epistasia en el factor enzimático es parcial. Es solo cuando el pájaro está totalmente lipocrómico. Y fue una pregunta que le hicieron a Roger que generó confusión, ¿no? Sí. Claro. O sea que un pájaro lipocrómico es factor enzimático más selección. Sí. Es un overo seleccionado. Ok. Entonces por eso digo, tiene epistasia más selección. ¿No? No, la epistasia llega después de la selección. Claro. Okay. Leo creo que estaba en la charla esa cuando aclaramos que yo dije que yo considero que el factor enzimático
produce epistasia cuando el ejemplar no presenta ninguna mancha melánica en el plumaje. Claro. Sí, está bien. No, estaba, pero digo, ahora cuando apareció de nuevo me volvió a hacer ruido en la cabeza, por eso la quería volver a preguntar para reafirmarlo, no es por... Gracias. Mario. Sí, dos preguntas. Una, lo último que se dijo, si la mayoría del plumaje no es melánico y hay alguna que es melánica, igual está produciendo epistasia. Esa es la primera pregunta. ¿En qué sentido? Porque no porque el canario seleccionado no tenga nada de melanina, ahí recién hay epistasia. Esa es mi duda. Porque el factor enzimático está haciendo epistasia, aunque le quede alguna pluma melánica. Bueno, depende sobre qué gen. Depende sobre qué gen, pero si nosotros tenemos una pluma melánica, quizás con esa única pluma podemos identificar que el canario es un negro amarillo o un negro ópalo. Con una sola pluma quizás nos alcanza para distinguir de qué canario se está tratando. Sí, no era mi pregunta esa, sino que mi duda es la siguiente. Fabricio dice, dado su opinión, que el factor enzimático es epistático cuando el canario es completamente lipocrómico, o sea, no tiene ninguna pluma melánica. Exacto. Pero si tuviera una, para mí igual es epistático, porque ya influyó en el depósito de la melanina o la síntesis de la melanina. Por eso yo te pregunté sobre qué gen. Por eso yo te pregunté sobre qué gen. Si hablamos sobre el gen del color de la eumelanina, y no, porque yo estoy viendo que hay una pluma negra, o sea que el canario es negro. Sí, correcto. Yo estoy viendo que la pluma está oxidada, o sea que yo ya sé que es un negro oxidado. Estoy viendo que tiene, que esa única pluma tiene ausencia de feo, o sea, es de refracción azul. ¿Me explico? Sí, Depende sí. sobre qué gen. Pero sería epistático sobre el depósito. ¿O no? No. Porque la pluma puede estar... Si la mancha melánica está en la cabeza, no vemos si es epistático sobre el diseño, sobre el ancho del diseño. Claro, si tiene diseño de cabeza, por ejemplo. Claro. Todo eso. Sobre genes. Genes muy cuantitativos. ¿Sí? Ya, sí, todavía me queda la duda, porque el resto del plumaje, supongamos, es amarillo. No tiene ninguna mancha melánica, el resto del plumaje. Por efecto del factor enzimático. Sí, eso es el efecto de la mutación, que no tiene nada que ver con la epistasia. O sea, la epistasia estaría, por ejemplo, es un canario 100% lipocrómico con una pluma melánica. Sí. Yo te puedo aceptar que me digas que es epistático, por ejemplo, sobre la oxidación de partes córneas. Por ejemplo, porque no lo estamos viendo. Pero no me puede decir que es epistático referido al área de depósito de melanina. Y cuando nosotros hablamos de área de depósito de melanina, no hablamos sobre una pluma sí o una pluma no, sino el área de depósito en cada pluma. Ancho de diseño, angostura de diseño, cantidad de depósito de feo, menor cantidad de depósito de feo. Eso con una sola pluma alcanza para verlo. Ok, ya ahora entiendo. Ya. Claro, en ese caso, si esa pluma no tiene feomelanina, sería epistático con respecto a la refracción azul. No, sería la refracción azul sería el gen epistático. Epistático, por eso, con respecto a la feo ahí. Sí. Juan Carlos. O sea que lo que entiendo, Alberto, retomando el tema de lo que dice Mario, hacemos la cruza, vuelvo otra vez con la cruza de un amarillo intenso con un amarillo nevado, y me sale canarios overos,
ya es porque entonces me está aportando la eumelanina negra o en dado caso marrón. Ya entonces No, no la estamos hablando aporta. de epistasia. No, a ver, vos me decís que de 2 canarios amarillos sacamos un canario overo. Y yo te digo que los 2 canarios amarillos son overos. Seleccionados genéticamente, cuantitativamente para que no muestren mancha. Pero los pájaros ya. siguen siendo overos. Perfecto, o sea, es lo que usted hablaba el otro día. El gen sigue rodando por ahí, en cualquier momento lo va a expresar. Exactamente. Ya, gracias. Es más claro. ¿Dudas? Perdón, Beto, pero recién dijiste una cosa que me terminó de confundir un poco. Cuando dijiste no hay que confundir el efecto de la mutación con la epistasia. ¿Por qué hay efectos de la mutación que generan epistasia? ¿O no es así? Digamos, la refracción azul, que es una mutación, genera la inhibición del afeo, por ejemplo. Sí. Y ahí el efecto de la mutación digamos, genera una epistasia. Digamos. O sea, la mutación es la epistática, no el efecto de la mutación. Claro. Y está provocando un enmascaramiento en la calidad de la feomelanina, en el área de depósito de la feomelanina, en el grado de oxidación de la feomelanina. Me veo medio finita la diferencia, pero bueno. ¿Más duda? Si fuese al revés, escucha Norma, se me ocurre esto. Si yo tengo dos, ¿no es cierto? La refracción azul lo que hace es, sería epistático sobre la feomelanina. Si yo tuviese 2 pájaros de refracción azul y me dan como resultado pájaros con feomelanina, ¿ahí actuaría al revés? Es imposible. ¿Imposible? Sí, No, porque es no una puede mutación dar. autosómica recesiva. Perfecto, perfecto. Sería como que de 2 blancos recesivos sales un amarillo, es imposible. Claro, bien, perfecto. A menos que mute. Bien. Entonces no es imposible. Bueno. O traigamos un huevo de otro lado ahí. Bueno, ya son casi las 9. Tienen una semanita para leer todo, para repasar todo, porque el jueves que viene, preguntas, ping-pong de preguntas y respuestas. El jueves que viene no respondemos consultas de genética. Es simplemente ping-pong de preguntas y respuestas. Pero en la semana sí responden. Siempre respondemos. Bueno, gracias. Porque tengo un montón, pero las tengo que ¿Y procesar. hacerlas ahora? No, Mirá, las tengo que procesar, porque si no voy a decir cualquier cosa. No, las voy a procesar y las voy a asimilar, como dice Piaget. Proceso. Carlos. Quiero hacer una última pregunta que también va a ser medio reiterativa, pero los canarios lipocrómicos están afectados por el factor enzimático que inhibe Eso no es un supuesto eso es epistasia también, ¿o no? Cuando el canario es lipocrómico 100%, lo que hablamos recién. Sí, pero por ejemplo, recién Giancarlo hablaba de que cruzaban 2 canarios amarillos, que teóricamente los 2 tienen el factor enzimático, digamos, ninguno de los 2 manifiesta el hipocromo. ¿Cómo saldría de ahí un canario negro? Te hago una pregunta. ¿Cómo se comporta genéticamente el factor enzimático? Y teóricamente impide que se manifieste ¿Cómo se comporta genéticamente? ¿Es recesivo? No. O dominante.
Es codominante, o sea que está ligado a genes cuantitativos. Como dijo Beto antes, de 2 blancos no puedes sacar un amarillo, porque es cromosómico recesivo. Acá, como es codominante, está ligado a múltiples genes que son cuantitativos. O sea que cuando vos llegás al extremo de que no se ve nada de melanina, tranquilamente de 2 canarios que no expresan nada de melanina, pueden mostrar una plumita o 2 o un manchón. A ver, llevado otro ejemplo, Carlos, de 2 canarios de 15 centímetros puedo sacar uno de 14. Sí. No sé si te ayuda el ejemplo, pero más o menos apunta a lo mismo. Beto, y que en los ojos sigue teniendo melanina el canario del hipocromo. Sí. O sea, ahí Sí, por eso insisto de que todo canario del hipocrómico sigue siendo velo. Bueno, tienen 3 minutos para hacer consultas. Tienen un par de segundos. Si no hacen consulta en un par de segundos, cortamos. Voy a estar 3 minutos mirando la cara. Pero el lutino sí sería un ejemplo de eso. No, es lo mismo que le dije antes a Leo. No, o sea, el factor enzimático sería, es epistático cuando es completamente lipocrómico. Porque un lutino podría tener una mancha marrón, por ejemplo. ¿Sí? Y yo me doy cuenta que es satiné. Un diseño centralizado marrón. Y yo me doy cuenta que es satiné. Y la mancha feomelánica es un hino. Podría mostrar diseño fino, entrecortado, gris clarito, abatermo. Bueno, mañana los espero a todos mirando la charla de Fabricio del blanco dominante. Vamos a tomar lista por YouTube, Fabri, mañana. Todos tienen que decir presente. Bueno, nada, creo que saben que les respondemos, por lo menos cuando me han escrito a mí, creo que nunca les he dejado de responder, así que pregunten, no sean tímidos, traten de pensarla bien la pregunta antes de hacerla igual, no me vayan a preguntar de nuevo sobre el hipocrómico, factor enzimático. Pero no hay problema, o sea, saben que, bueno, hay algunos que me escriben, otros que no, pero saben que a todos les respondo, hagan la cantidad de preguntas que quieran, con un poquito de paciencia, lógicamente. Tanto Fabri como Rodri como yo estamos a vuestra disposición, así que si tienen muchas preguntas, le hacen 2 o 3 a cada uno, cosa que no caigan las 10 sobre el mismo. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Para el jueves que viene no hay video, es simplemente un repaso general de genética. A ver, va a ser un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque con ese ping-pong de preguntas y respuestas vamos a abordar absolutamente todos los temas que vimos hasta ahora de genética, ¿sí? Todos. Entonces, lo tomamos como un repaso general, dentro de igual ir analizando y viendo cómo se van desenvolviendo ustedes, que ustedes hablen, que ustedes respondan, que ustedes se expresen, también les ayuda a soltarse un poco, porque a veces al principio nos cuesta, y después nos vamos soltando un poquito y hablando más, o sea que eso sirve. Pero la idea es hacer un repaso general, no es hacerlos mierda, ni hacerlos cagar, ni nada parecido, sino que la idea es hacer un repaso total de todo lo que venimos viendo. Bueno. Genial. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Nos vemos. El jueves. Chao. Gracias, Nadal, gracias, Melanie, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.